Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de mecánica cuántica. Esta vez vamos a trabajar con la visualización del átomo de hidrógeno, porque ya en nuestros videos anteriores, específicamente del 38 al 40, hemos resuelto la ecuación de Schrödinger para un potencial de Coulomb entre un protón y un electrón, que básicamente es un sistema de un átomo de hidrógeno de un solo electrón. Pero, pues, ¿cómo nosotros podemos ver estas soluciones? Nosotros encontramos que nuestras soluciones eran una función angular y una función radial. La radial estaba determinada por los polinomios de Laguerre y es justo lo que tengo aquí en este pequeño programa. Si se fijan, aquí defino los R como que dependen de un n que es un entero positivo y un L que es un entero no negativo, y dependen del radio. Aquí están nuestros polinomios de Laguerre y esta es la constante de normalización para nuestros polinomios. Entonces lo que voy a hacer es graficar. En este caso voy a graficar el estado base, y que es donde el número cuántico principal n es igual a 1 y por lo tanto el L tiene que ser igual a 0. Recuerden que se tiene que cumplir que n es mayor que L siempre, y ambos tienen que ser enteros. Ahora, ¿cómo se ven estas soluciones? Si se fijan, primero que nada tenemos un comportamiento. Analizamos en el infinito y tenemos un comportamiento. La azul es la función de onda. Tenemos un comportamiento de decaimiento exponencial. Conforme va creciendo R, va decreciendo nuestra función de onda. Y esto es una de las partes importantes que nosotros obligamos a la función de onda a que se cumplan. Si recuerdan, tuvimos que cortar la serie de potencias para que este comportamiento de decaimiento exponencial se cumpliera. Y además aquí graficamos el módulo al cuadrado de la función de onda, que está en color amarillo naranja. Si recuerdan, el módulo al cuadrado de una función de onda nos dice la distribución de probabilidad de la partícula. En este caso, el máximo de distribución está en el origen, y este va decayendo de nuevo exponencialmente. Aquí no hay nada más que analizar, simplemente se ve el comportamiento de decaimiento exponencial. Luego grafico de nuevo el R20 y su módulo al cuadrado, que este es el segundo estado permitido para el electrón. Y aquí notamos algo interesante, y es que nuestra función de onda, que está en azul, tiene un decaimiento, pero pasa por el origen y se corta en cero, luego sigue bajando, se vuelve negativa y empieza a subir y tiende asintóticamente a cero en el infinito. De nuevo, nuestra función de onda tiende a cero en el infinito como está requerido. Sin embargo, es interesante este comportamiento me parece que es bueno, aquí estamos graficando en términos de radios de Bohr. Por ejemplo, este 2 es un 2 veces el radio Bohr, 4 veces el radio de Bohr y así. Entonces aquí nos dice que más o menos en 2 la función de onda quizás tenga un nodo. Bueno, no quizás, más bien tiene un nodo, lo que nos dice que habrá partes en las que será totalmente imposible encontrar la partícula debido a esta nulidad de la función de onda al cuadrado. Bueno, si la función de onda es cero en algún punto, también lo será su módulo al cuadrado en ese mismo punto. Por eso la distribución. Entonces, recuerden, cuando hay un nodo hay una zona de cero probabilidad de encontrar la partícula. De nuevo, aquí grafico el siguiente nivel energético, que es en este caso el R21. En este caso tenemos un comportamiento similar y decaen de manera exponencial en el infinito, pero esta vez no hay nodos. Y además quiero que empiecen a notar algo. Voy a regresarme a la primera. En la primera, el máximo de probabilidad estaba en 4. En nuestro segundo estado energético está más o menos en 0.45. Aquí el máximo de la probabilidad está, yo diría, en 0.025 más o menos. No podría decirlo a ciencia cierta. Pero vemos que los máximos de probabilidad van reduciendo. Aquí era 0.025, aquí es más o menos 0.15 quizás, 0.14. Entonces, primero tenemos que notar que conforme aumentan los niveles energéticos, los máximos de probabilidad van a estar disminuyendo. ¿A qué se debe esto? Para poder acceder a esos niveles requiere que nosotros le agreguemos energía. Por lo tanto, el átomo no está en un estado natural en esos niveles. Por lo tanto, va a ser poco probable que nosotros midamos de manera aleatoria estos niveles energéticos. Por eso la densidad de probabilidad es tan baja. Y bueno, aparte, ya en el nivel 3.0,
observamos que en este caso hay dos nodos. Si se fijan, antes teníamos un solo nodo en el nivel 2.0, en el nivel 2.1 no había nodos, y en el nivel 3.0 pues ya hay dos nodos, o sea que habrá dos zonas donde va a ser totalmente imposible encontrar a nuestra partícula. Luego el nivel 3.1, aquí solo hay un nodo. Y intenten recordar esto, hay una pequeña reglita para calcularla, el número de nodos, que lo vamos a ver en nuestros próximos videos. Sin embargo, la regla es más o menos que el número de nodos es igual a n menos l menos 1, me parece. Y bueno, de nuevo, el máximo de probabilidad va disminuyendo y tenemos una zona de probabilidad 0. Además, bueno, ya aquí por último graficamos el estado 3.2, que de nuevo tiene el mismo comportamiento y esta vez no tiene ni un solo nodo, pero va a estar decayendo al infinito, solo que aquí quizás hacía falta aumentar un poco el rango para poder ver bien. Pero sí, se ve que va tendiendo a 0 en el infinito. Ahora, pues yo creo que estos son suficientes para ver más o menos cómo se comporta la función radial. En general es una función que va en el infinito, decrece y tiene un par de nodos dependiendo de los números cuánticos, y además tiene un pico en algún lado. Pero pues básicamente eso es lo que hemos visto. Ahora, ¿qué pasa con la función angular? Nosotros vimos que la función angular era básicamente los armónicos esféricos. Y pues estos eran funciones en general complejas dependiendo de los números cuánticos L y M. Y pues aquí es lo que hicimos, aquí se los pongo. Primero graficamos el armónico esférico 0, 0, que si no lo recuerdan, de hecho se los voy a poner aquí en algún lado. Aquí estará bien. El armónico esférico 0, 0 es básicamente una constante. Es 1 entre 2 veces la raíz de pi o 1 entre la raíz de 4pi, que es como yo se los mostré. Y vemos que el armónico esférico y su módulo al cuadrado es básicamente una esfera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros graficamos los armónicos esféricos, que graficamos en coordenadas polares y hacemos R igual al armónico esférico. Por lo tanto, estaríamos dibujando una especie de circunferencia, por así decirlo, no siempre va a ser una circunferencia, de radio igual al armónico esférico. Y en este caso, como el radio sería igual a una constante, pues tenemos una esfera. Y su módulo al cuadrado, pues sigue siendo una esfera. Aquí no hay nada más que ver. ¿Qué pasa con el siguiente estado energético permitido, que sería el 1, 0? Bueno, pues aquí primero quiero que veamos cómo es el armónico esférico 1, 0, porque aquí se empieza a poner un poco más interesante. Aquí ya tiene un coseno. Entonces, cuando nosotros graficamos el radio que nos dibuja el coseno, sigue siendo una esfera. Sin embargo, se pone interesante cuando graficamos su módulo al cuadrado, que vendría siendo esta parte de aquí. Vemos que hay un pequeño nodo. Hay un nodo en algún lugar donde la función de onda vale 0. Bueno, su densidad al cuadrado. Entonces, vemos que los armónicos esféricos también van a tener nodos que nos indican que va a zonas donde la probabilidad de encontrarlo. Precisamente la del coseno de teta es aproximadamente, bueno, es npi menos pi medios. Entonces los nodos de los armónicos esféricos, unos van a estar en npi menos pi medios cuando estamos en este estado energético, en el 1, 0. Ahora podemos seguir haciendo esto y aquí hay uno que es, aquí me parece un poco más interesante, que es el 1 menos 1. 1 menos 1. Primero lo vemos, tiene una parte compleja, espero que se pueda ver bien, es e a la menos i phi, pero el seno de teta, y estas son constantes. Aquí ya no grafico el término sin el módulo porque no tiene mucho sentido, pero porque nos interesa más la densidad de probabilidad. Esto vemos que para este caso parece una especie de donut, una dona, y tiene un nodo en el origen, me parece que está. Sí, es en teta igual a un múltiplo entero de pi. Entonces, de nuevo, aquí tenemos un nodo en teta igual a 0. El phi no va a tener nodos porque pues es una función, el e a la i phi no es 0. Y pues ya, vemos que las funciones angulares tienen nodos. Aquí de nuevo tengo el 1, 1, que es muy similar, simplemente es con esta exponencial positiva. Y pues es igual, así que no voy a enfocarme en este. Este es un poco más interesante. Lo vamos a graficar. Primero quiero que veamos cómo es. Este es el armónico esférico 2, 0. Y vemos que es una función real para empezar.
y es menos 1 más 3 veces el coseno al cuadrado de teta. Y pues cuando lo elevamos al cuadrado se eleva al cuadrado esta cantidad. Básicamente se obtiene esta forma que tiene un nodo en el origen, pero al verse con forma de falta extraña tiene una zona como que la probabilidad está aplastada, por así decirlo, donde es mínima. Pero pues ahí está. Y pues ya los siguientes armónicos esféricos son de esta forma. Tienen algunos tienen nodos, algunos no. Por ejemplo, el 2,1 y el 2-1 pues son muy similares. Cuando cambiamos el signo del M, pues es básicamente el mismo armónico esférico, solo cambia el orden, por así decirlo. Aquí ya de nuevo tenemos el 2,2, que es otra especie de dona. También. Si se fijan, aquí tengo el 3,0 y el 2,0 tenía esto. Entonces aquí teníamos una sola no sé, como zona aplanada. Y en el 3,0 ya tenemos dos zonas aplanadas. ¿Por qué? Vamos a ver cómo es este armónico esférico. Y pues aquí se debe a que hay dos cosenos en vez de uno, y además a que este coseno está al cubo, entonces pasa por el origen 3 veces, por así decirlo. Y bueno, si recuerdan, el 2,1 era esta cosa rara como un embudo doble, pero aquí ya tiene otra zona achatada. Y de nuevo con el 3-1, 3-2, son bastante similares entre sí los armónicos esféricos. Ya hasta ahora hemos visto cómo se comporta la función radial y cómo se comporta la función angular, que son los armónicos esféricos y los polinomios de Laguerre. Pero, ¿cómo se van a comportar cuando nosotros los multiplicamos? Porque recuerden que la función total, la función de onda, es una función que depende de r de teta y de phi. También de t, pero nosotros estamos enfocándonos en la parte espacial en este momento. Entonces, aquí ya lo que hago es, primero normalizo, por así decirlo, el A0 para poder graficar en términos de A0 de nuevo. Y aquí escribo nuestra función de onda, defino lo que es la ρ, que es 2r entre n a 0. Y ya escribo pues todo nuestra solución, por así decirlo. ¿Y cuál va a ser? Pues primero los polinomios de Laguerre y los armónicos esféricos, y esto es la constante de normalización de los armónicos esféricos. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Pues simplemente graficar. Aquí yo lo único que voy a graficar es el módulo al cuadrado de la función de onda. Y grafico ¿cómo se llama? Grafico un mapa de densidades. En el estado base, que es este que tengo aquí, el 1,0,0, pues simplemente es una pequeña esfera. Donde la zona más alta de probabilidad es esta. Y si nos vamos metiendo a un radio, por ejemplo, si grafico, voy a cambiar el orden de la zona de donde estamos graficando. ¿Qué pasó? Voy a cambiar para solo poder graficar en el radio de Bohr y ver que esto va a estar en el próximo video, pero la zona más probable de encontrar el electrón es en el radio de Bohr. Entonces quiero que veamos cómo se comporta en esa zona. Entonces ya solo sería esperar a cargar y ver qué es lo que resulta. Pero pues básicamente hemos visto que primero el primer estado energético no es muy complicado, es básicamente una esfera. Pero vemos una pequeña diferencia como nosotros estamos acostumbrados a ver los átomos. Normalmente en los modelos de Rutherford nosotros veíamos los átomos como un sistema planetario. Y miren, ya cargo aquí. Graficamos en términos de radio de Bohr y vemos que en efecto la zona más probable, recuerden que esta barrita nos indica el color de qué tan probable es el lugar. Y para el naranja, que tiende a medir como 0.20 y 0.15. Entonces hay una zona de densidad de probabilidad en esta ubicación. Y corresponde a nuestro radio de Bohr. Pero bueno, como les decía, el átomo ya no es este sistema planetario con electrones orbitando, sino que es un núcleo rodeado de una nube de probabilidades que está pues simplemente... pues sí, es una nube de probabilidad que nosotros... colapsamos. Recuerden que cuando hacemos una medición colapsamos la función de onda, y cuando colapsamos la función de onda, pues ahora sí vemos estos orbitales permitidos que predecía Bohr y Rutherford en sus modelos atómicos.
Por eso se veían así, porque pues nosotros hacemos una medición y decíamos, pues el electrón está en esta zona, pero no estábamos teniendo en cuenta la historia completa de la función de onda. Y pues básicamente eso era el estado 1. Para el estado 210, bueno, pues el número cuántico es 2 y este 2, pues él puede tomar el valor de 1 y de 0 me parece, pero aquí solo voy a graficar el 1. Y pues aquí de nuevo vemos a nuestro electrón, que esas son estas dos nubes de probabilidad. Si recuerdan el estado 210, me voy a subir acá, el 21, ¿dónde está? Aquí está. No, 2, 1, bueno, el 1, 0, el 1, 0 es el que me interesa. Aquí está. Si recuerdan, nuestro estado 1, 0 tiene un nodo en el origen. Por lo tanto, cuando evaluemos en el origen, el armónico esférico, la función de onda va a ser 0. Y vemos eso reflejado en nuestra función de onda total, porque tenemos un nodo en el origen, una zona de probabilidad nula, y eso es debido al armónico esférico, a los nodos del armónico esférico. Y de nuevo, pues vemos una zona de máxima probabilidad, que va a estar aquí en el centro de estos agujeros. No le voy a hacer el zoom en este momento, nos va a ser tan importante porque aún vamos a la mitad. Pasamos al siguiente estado energético, el 211. De nuevo, aquí hay un nodo debido al estado 11 en el origen. El estado 2-1-1 es bastante similar. Recuerden que cuando cambiamos el signo del m, pues básicamente solo cambia el signo de la exponencial, así que va a cambiar el orden, por así decirlo, hacia donde apunta. El estado 3-0, pues de nuevo es una especie de esfera, no es algo tan complicado. El estado 3-1, pues de nuevo el armónico esférico 1-0 no tiene un nodo en el origen, entonces por eso hay un nodo aquí. De nuevo el 3-1-1, este no es tan interesante, el 3-1-1 tampoco lo es. Y aquí este me hace muy padre, recuerdan el armónico esférico 2-0, lo voy a enseñárselos, el 2-0, ¿dónde está? Aquí está. Si recuerdan, este es el que les mostré hace rato y tiene estas dos protuberancias grandes y tiene esta zona aplanada. Y eso se ve reflejada en nuestra función de onda. Para empezar, voy a mostrar la función radial 3.2, que es esta. Está simplemente como que va a aumentar nuestra cantidad muy lejos, en una zona de 6 radios de Bohr, y en el origen se va a anular. Entonces, si combinamos esas dos funciones de onda, pues obtenemos esto. Tenemos que se anula en el origen debido a los nodos de tanto la función de onda radial como angular, y además tenemos esta zona achatada que es la consecuencia del armónico esférico, y estas zonas largas que nosotros vimos en el armónico esférico. Entonces, de nuevo, el electrón toma formas que nosotros no nos imaginaríamos que tomaría de acuerdo a la teoría de Bohr o de Rutherford. Aquí, de nuevo, grafico el estado 3-2-1. Sí, es bastante similar a unos que hemos visto. No, estos son nuevos. Básicamente son como dos donas de probabilidad muy grandes, con probabilidad que, si bien aquí parece muy alta, pero si fijan, en magnitud es muy pequeña, 0.020. 0.0020, y por ejemplo en el estado base las zonas de baja probabilidad eran de 0.05. Entonces eso nos dice de nuevo que estos niveles energéticos son muy poco probables de alcanzar. Y pues básicamente aquí de nuevo tenemos una dona muy grande, otra dona, y básicamente esa sería una forma de visualizarla, pero hay otra forma de verlos, que es mediante un esquema de color donde nos dice la probabilidad de nuevo. Y aquí pues podemos ver de manera más detallada, entre más tiende al amarillo el color, es más probable encontrar el electrón. Entonces, si bien aquí no estamos graficando los ejes, podemos ver zonas de probabilidad densas, que son estas zonas naranjas, y estas zonas verdes son menos probables de encontrarlo, y donde simplemente es negro es donde ya no hay probabilidad, o es muy nula y el programa no la grafica. De nuevo aquí tenemos esta zona de probabilidad. Si recuerdan, este eran nuestros dos electrones como apareciendo ahí. Y de nuevo, dos zonas de muy alta probabilidad, luego esta, luego esta. Es como simétrica, por así decirlo. Nuestra dona de hace rato. Sí, ahí tiene más forma de donas. Se parece un poco a la foto del agujero negro que se tomó en 2019. De nuevo, las donas. De nuevo, esta era una esfera, si recuerdan. Había muchas donas.
Miren, este está interesante porque la zona de baja probabilidad es muy grande comparada con la zona de alta probabilidad. Aquí está la que les dije que se me hace muy interesante, que debido a la planación de los armónicos esféricos, pues tiene estas zonas. Y aquí se puede ver el nodo, como está todo oscuro. De nuevo, las dos zonas separadas. Aquí están. Y pues ya. Estas fueron las formas que yo les tengo para visualizar el átomo de hidrógeno. Si se fijan, es muy interesante poder visualizarlo porque en nuestros videos estuvimos haciendo cosas bastante matemáticas y ahora al fin vimos con una forma de ver estas soluciones. Así que no se desconecten porque en nuestros próximos videos vamos a ver las propiedades que tiene la solución de la función de onda y próximamente vamos a trabajar con el spin y el momento angular. Así que sigan con nosotros.